duramos un año cayéndote atrás para que tú vinieras en un mes. Sí, pero yo pero te necesito otra vez, ya dijiste que no. Está bien, pero yo siempre te voy a decir que sí. Pero dijiste que no. ¿Cuándo yo dije que no? Ay, es verdad, yo dije que no, ¿verdad? Señores, yo soy multifacético. O sea, uno de los superpoderes de tener déficit de atención es que yo soy multifacético. Yo soy una persona, yo salgo de aquí ahora y ahorita yo me voy para mi casa a comer. Y yo tengo ensayo de gris a las 6. Pero de aquí a las 6 yo tengo que hacer 700 cosas para llegar a ese ensayo de gris. ¿Y qué tú estás haciendo en gris? Producir dinero. Pero espérate. A finales de septiembre lo vas a saber. Digo, no. Cuando salga en Instagram vas a saberlo. Todavía tú no has salido. Están presentando Todavía en ahora. Instagram no. Exacto, están comenzando a presentar los personajes ahora. Qué Pero es el chulo. personaje más retador y más grande que Pero yo he tenido en mi tiene carrera un personaje. hasta el punto, sí. Entonces voy a ir a ver. Sí, Te voy a ir a ver. sí. Bueno, Te Hay que ir a verlo te porque presiona. el ¿sabes? no, eso no me Voy a presiona en lo cambiar. absoluto porque El cast está muy sería lo bueno. mismo que yo te vea hablando en algún lugar. Yo sé que tú lo vas a hacer El bien. cast está muy bueno. Mira, hablemos Muy de bueno. déficit de atención. Está sub o infradiagnosticado el déficit de atención y un poco hablar de diferencia de cuándo es déficit de atención, cuándo es déficit de atención e hiperactividad, o si podemos hablar o si podemos hablar solamente de hiperactividad. Porque tú oyes que hay familias, hay padres, hay abuelos, hay personas que dicen, ese niño es imperativo. Imperativo es el que da órdenes, o sea que no es imperativo. Es hiperactivo, pero cuando tú puedes establecer que es un niño que tiene unos niveles de energía por encima de lo que fuese biológicamente natural en el desarrollo de un niño. Tú sabes que quiero aprovechar para hablar no solamente de los niños, sino de las personas, los individuos, los adultos con déficit de atención, porque igual que con el tema del autismo que veníamos hablando el mes pasado, a la gente se le olvida que los adultos crecen con una condición así o descubren que tienen algún tipo de trastorno, en este caso un trastorno que tiene que ver con no solamente la atención, sino muchísimos otros síntomas que vamos a conversar. Que en adultos se ve bastante diferente que en los niños. Hay muchas similitudes, pero en los adultos nosotros podemos ver cosas que quizás con los niños no era tan transparente. Para responder lo primero que dijiste, yo creo que, tú sabes, estadísticamente no te sé decir, pero mi impresión es que sí, que es un diagnóstico que se está dando, se puede dar, vamos a decir, entre comillas, irresponsablemente, pero no porque un profesional... Digamos que alegremente. Pero no necesariamente porque un profesional no lo sepa dar, sino que porque creo que es otra de las palabritas que están en la comunidad de la psicología que se están utilizando mal. Por ejemplo, como uno dice muy coloquialmente, yo me siento deprimido hoy. Ajá. No, o sea, la depresión es un diagnóstico clínico que conlleva una serie de criterios que tú sabes muy bien, que si no están todo lo que tienen que estar, pues entonces no tenemos un diagnóstico de depresión. Pero como se utiliza tan coloquialmente, igual que como la gente dice, Que es bipolar. ay, esa persona es bipolar. No, manito. O tuve no. un ataque de pánico. O tuvo un ataque de pánico. Pero el déficit de atención es algo que se presenta en diferentes personas de múltiples formas. Y sí, como mencionábamos al comienzo del programa, hay una parte de mí que viene como clínico, pero hay una parte de mí que también viene como adulto que se enteró bastante tarde de su déficit de atención. Yo me enteré que yo tenía déficit de atención hace como 2 o 3 años. Explico muchas cosas en mi vida. Y explican todavía muchas cosas en mi vida el día de hoy. O sea, hoy todavía me pasan cosas que yo digo que antes yo hubiera pensado, ay, es que yo soy vago o es que yo soy como débil y las emociones, veo algo y me desregulo fácilmente. Y no, yo entiendo que yo tengo una condición, un trastorno de déficit de atención, pero lo que pasa es que uno piensa nada más en la parte conductual de la hiperactividad. Y de que no se enfocan. Ok, espera. Diluye eso. Ok. Para quien nos esté escuchando, diluye. Vamos a decir que el síntoma más transparente que la gente, vamos a decir, conoce es un niño que no para de moverse, que no se está quieto. En mi caso, yo soy más del tipo inatento, porque, ¿verdad? Tenemos trastorno del déficit de atención con hiperactividad, pero son 2 tipos. O es el tipo que es muy hiperactivo, o es el tipo que es inatento. No quiere decir que yo no tengo rasgos de esa hiperactividad. Pero como yo, cuando era niño, no era disruptivo, en el sentido de que yo no molestaba en el curso. Yo lo que pasa es que no me callaba la boca
y cantaba todo el tiempo y tú me prestabas un bolígrafo y yo te lo mordía entero el bolígrafo, pero no eran conductas De lo que normalmente una persona pensaría O que es afectaban hiperactividad. a porque, alguien. claro, porque yo no estaba parándome, Afectando la atmósfera. corriendo en el curso, molestando a los amiguitos, o sea, era más como interno. Entonces, ¿de qué me habla eso? De un problema regulando las emociones, porque o tengo muchas emociones dentro de mí que no las sé sacar de una manera efectiva, o veo cosas que están pasando delante de mí, o veo un estímulo que me emociona de una manera, pero entonces mi output emocional no corresponde. ¿Cómo eso se traduce al día a día como adulto? Bueno, hay veces, hay temas, por ejemplo, una ruptura emocional, que a cualquier persona le puede tomar un duelo de X tiempo, dependiendo de la persona, ¿verdad? Yo puedo obsesionarme con eso. Y puedo, o sea, eso puede ser como algo que no solamente me obsesione, que no puedo parar de pensar en eso, sino que pudiendo parar de pensar en eso, todavía mi cuerpo se siente como que estoy en amenaza. Entonces se mantiene esa ansiedad, se mantiene esa tristeza, se mantiene ese dolor, porque no sé a veces regularme emocionalmente. Y eso es como el componente que la gente no ve conoce. del déficit de atención. Yo te voy a Porque decir, hay un tema, hay un tema cosa. serio de regulación emocional que la gente lo que percibe es la conducta. Pero que tú la eres, hiperactividad. ¿cómo que tú no sabes regularte? ¿Tú eres psicólogo? No, claro, yo sé. Ah, pero ajá. Y las Psicólogo, enfermeras. pero Y los bueno. médicos no se enferman. Tú eres psicólogo, o sea, eso es suponer que los psicólogos tienen problema. tenemos una varita mágica. Y no son Pero humanos. ¿cómo que tú no Pero te sabes son regular? Pues tú eres humanos. psicólogo. No, ni se deprime, ni No, tiene y yo lo sé, yo situaciones. puedo tener las herramientas, pero me puede costar igual que una persona que yo se la estoy enseñando en consulta aplicarla, porque yo no puedo ser juez y parte, o sea, Claro. yo sé que yo estoy En ese desregulado. momento tú no eres el psicólogo, tú eres la persona. Yo soy una persona que está teniendo una dificultad y yo tengo todas mis herramientas y tengo todas mis cosas por escrita que yo tengo que hacer cuando yo me siento de tal forma, pero yo tengo que hacerlo. Claro. O sea, igual que cualquier otra persona a quien yo se lo recetara. Mira, justamente hablando de eso, yo hablaba con una amiga que la traje al programa, que está en un proceso con su hija, Michelle Lizardo. Y Hola, ella, Michelle, te quiero mucho. Ella, mi amiga. Nosotras somos el equipo de apoyo de Aurora y entonces todas las noches, después de que Aurora, que está en su proceso, hace terapia, ella nos pide regularla a ella. Y ella dice, yo tengo las herramientas, pero no las aplico tanto como las aplico con mi paciente. Y digo, precisamente por eso mismo que tú estás diciendo. Michelle es un tolete de psicóloga. Porque tú no Así eres es, la así es, psicóloga pero es una de mamá. Aurora, tú eres una mamá. Y qué bueno que no seas la psicóloga de tu hija, en el sentido de que te das el permiso de compartir con nosotros todos los miedos que tú tienes de todo este proceso que tú estás viviendo. Señores, y que no es justo, creo yo, que no es justo uno tener como ese estándar de una persona solamente porque sea psicólogo, porque es tu Claro. hija, solamente ella sabe lo que ha pasado con, y mucha gente ha conocido sobre el caso de ella. Y es algo como que tú pensarías, no, mira, ya la niña está bien, están en terapia, no sé Claro. qué, ya tú te puedes regular. Tú sabes el duelo que hay que hacer también, de lo que tú pasaste por Sí. X cantidad de tiempo hasta que se te dio Hay mucho la estigma solución. con eso. Soy también, por ejemplo, desde el propio nacimiento, Desde la crisis. desde las propias sonografías. desde la crisis. Y las Ayer etapas, mismo, todas las No, que etapas. un médico te dice, mira, viene con una dificultad. ayer mismo yo estaba hablando con una amiga mía precisamente de la regulación, de que cuando tú pasas un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, viviendo en modo para De sobrevivir, supervivencia. cuando tú por Que fin es tienes, agotador, imagínate que tú consigues un contratazo y conseguiste el dinero que tú estabas buscando por 2 o 3 años, a tu cuerpo le toma tiempo entender que nosotros podemos estar en reposo ahora, porque el cuerpo... O sea, Está bioquímicamente ese cuerpo todavía cree que todavía tenemos que salir a En modo buscar. reptil, buscando. Pero toma tiempo. Entonces, Luis, y a un adulto cómo se le hace un diagnóstico de déficit de bueno, se atención? hacen una... ¿Por qué hay que- Ojalá Alejandro hubiera estado aquí también hoy. ¿Por qué hay que andar tanto? O como un adulto puede empezar a perdón, identificar que quiere perdóname. diagnosticarse. ¿Por dónde se va? ¿Cuáles son los vericuetos para llegar hasta ahí? Bueno, ir donde su terapeuta, persona que tenga algo que ver con psicometría o que sepa diagnosticar el trastorno. En mi caso, eso implicó una prueba de inteligencia que no muy sorprendentemente salí relativamente alto en diferentes cosas que suele pasar con las personas que tienen déficit de atención, porque no es que necesariamente no son inteligentes, sino que no son aplicados o pueden no ser aplicados. O se aburre. O se aburren. Y ahí voy a hablar, y eso es un tema de regulación también, y voy a hablar de eso en un momentito. En mi caso eso fue una prueba de inteligencia y una batería de pruebas de tipo de cosas de atención. Ajá. Pero para que una persona diga, cónchole,
yo tengo un déficit de atención. ¿Cómo pensarlo? Yo voy a hacer el ejemplo del día en el que yo aterricé. Que pudiera ser? El día en el que yo aterricé. Que tú hiciste tu insight. Sí, un domingo yo me paro de mi cama y yo me siento en la terraza de mi casa y yo digo, yo voy a mandar este correo. Yo tenía que mandar un correo y tenía que corregir una presentación que tenía para el otro día. Me siento en la silla, escribo la primera línea del correo, me paro a buscar café, juego un poco con mi perro, vuelvo y me siento en la silla, escribo 2 palabras más, me paré, fui al baño, busqué café otra vez y me volví a sentar. Después hice una llamada de media hora y cuando yo me vuelvo a sentar en la computadora, que yo reviso la hora, yo digo, pero han pasado 1 hora y 45 minutos y esto es un correo de 4 líneas. No me debería de tomar tanta... Yo me acuerdo que yo dije en voz alta, esto no me debería de tomar tanta energía y tanto tiempo. Y me quedé así como, espérate. Y llamé a Alejandra y le digo, Ale, yo creo que yo tengo déficit de atención. Y me dice, yo tengo los 8 años que yo te conozco tratándote como que no solamente tú tienes déficit de atención, sino que tú estás medicado. Pero yo pensaba que tú me lo decías relajando. Entonces... Pero ¿cómo tú puedes establecer diferencia entre un déficit de atención y un procrastinador por perfeccionismo? Porque la procrastinación, que qué bueno que tú mencionas eso, porque la procrastinación no es un tema de vagancia, también es un tema de regulación emocional. Porque si tú lo piensas, cuando yo estoy procrastinando algo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en vez de hacer lo que tengo que hacer? Descansando. Puedo estar descansando. O evadiendo. ¿Qué hago? Yo tengo que mandar un correo y yo me pongo a ver YouTube, me pongo a buscar Facebook, me pongo en el celular porque yo percibo ese estímulo como algo amenazante y yo estoy buscando regularme. Okay. Entonces es como una preparación que yo estoy haciendo para eventualmente hacer la cosa que yo percibo. O sea, que procrastinar no es vagancia. No, una cosa... Bueno, a ver. Específicamente en el caso que tú explicas de las personas que tienen déficit, eso no es vagancia. No, eso no es vagancia. Y es uno de los estigmas que, por ejemplo, yo en mi propia vida, en mi propia historia de vida, he tenido que luchar mucho con todas esas etiquetas que yo me he puesto en toda mi vida, de que yo soy vago, o de que yo soy, o de que yo no soy disciplinado. Y que como niño no te portas bien. Y que no, en mi caso no era que no me portaba bien, pero era como que yo no me callaba la boca. Y que yo era demasiado. Entonces, para mí, eso fueron etiquetas que yo todavía como adulto ahora me estoy trabajando. Y estoy haciendo un trabajo chulísimo con mi terapeuta de visitar momentos en mi vida donde esas cosas pasaron y yo no me estaba dando cuenta. Eso de la etiqueta de la vagancia es una cosa, es súper importante. Y es como un viaje que uno tiene que hacer como para allá atrás, como para uno darse cuenta que no era tan así. Típico del déficit de atención, ¿por dónde iba? Una pregunta, por ejemplo... Por eso yo anoto en terapia, yo siempre estoy de que sí, claro, ok, anotamos. Un ejemplo, cuando tienes déficit de atención o inatención y tú vas a la iglesia, ¿qué te pasa? Bueno, yo no voy a la iglesia ya, pero cuando ibas. Pero yo me pasaba la misa entera imaginándome como cosas, o sea, en el crucifijo pasaba un muñequito y entonces vino Papá Dios. Eso es un detalle para los niños. Ay, yo me imagino tú haciendo el catecismo. Sí, es un detalle para los niños y la mamá, claro. También hay que agregarlo. Yo creo que aquí hay un buen grupo con déficit de atención. Llega un punto en el que hay tanta información que tú simplemente te bloqueas y te apagas. Y tú dices, vamos a apagarlo porque otra cosa. Alejandro está diciendo que sí, o sea, otra cosa. Emma, miren, vamos a hacer esto, que me están dando pie para hacer algo. Voy a decir algunos de los síntomas que a uno a veces no piensa. Todo el mundo tiene rasgos de todo, señores. O sea, no estamos diagnosticando nada. Todo el mundo tiene rasgos de todo. Pero, por ejemplo, tengo una idea brillante y la comienzo a plasmar y la voy a trabajar y la trabajo por una semana y a la semana me harto. Check. Porque deja de ser novedoso y deja de ser un estímulo que me está generando dopamina y que me está generando la gasolina que yo necesito. Ya pasó su efecto. Cuando ya eso pasa su efecto, o por ejemplo, si comienzo a hacer algo y me estoy sintiendo que lo estoy haciendo bien y después se complica y no soy súper bueno haciéndolo, problema serio. O sea, aprender una disciplina nueva es un lío a veces. Otra cosa, lo hago más tarde. Eso es típico de eso. Hay otro tema también que yo tengo una paciente nueva que estoy viendo que a veces yo no sé cómo, a veces no es que no sé cómo hacerlo, porque obviamente lo sé hacer, pero a veces tengo que pensar como, concho, ¿cómo yo le voy a decir a esta persona que todos los síntomas que yo estoy sigilosamente buscando los tiene? ¿Verdad? Porque no vienen a consulta por eso. No vienen a consulta por eso. Buscamos los psicómetras. Claro. Los psicómetras. No vienen a consulta por eso, pero entonces yo estoy viendo de que,
Mira, y te cuesta medir el tiempo sin un reloj. Ay, sí, a veces yo estoy sentado y me pasan 4 horas y yo no me doy cuenta. Eso es típico del déficit de atención. Son tantas cositas como que uno piensa, bueno, en la sociedad también que vivimos, que estamos siempre rodeados de estímulos, celular, esto, no sé qué, es muy fácil también uno decir, no, es un déficit de atención. Luis Armando, para las personas que tienen déficit de atención, ¿qué tan importante es crear una rutina? Muy importante, pero eso va a depender de la persona, porque las rutinas pueden ser aburridas, ¿verdad? Por ejemplo... Ay, sí, bueno, eso... Por ejemplo... Hasta para una gente que no tenga eso. Sí, yo estaba en el podcast de Clarisa, que se graduó con nosotros en la maestría el otro día, yo estaba hablando de que yo tengo mi calendario, que si yo le abro mi computadora ahora mismo que la traigo, yo tengo mi calendario en colores todo. O sea, el venir para acá hoy era un color específico porque ese es el color de todos los compromisos que no son, vamos a decir, entre comillas, oficina, ¿verdad? Ese calendario a mí me funciona para yo poder vivir, exactamente, para yo poder vivir el día a día, porque soy una persona que porque me aburro no hago lo mismo todos los días. Todo lo de ella está sistematizado. Pero hay una diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Estar ocupado quiere decir que tengo el calendario lleno de cosas, pero hacia dónde me estoy dirigiendo. Productivo quiere decir que yo puedo ver a la larga hacia dónde yo me estoy dirigiendo, de eso, claro. Que también es un tema para la persona con y si son niños, vámonos al mundo de los pequeños. Y ahí te voy a hacer una pregunta, porque yo siento que aunque puede estar muy usado de manera errónea, yo también siento que hay gente que también minimiza el que un niño tenga déficit de atención. Eso no es nada para el que no lo está viviendo. Pero para el que está de este lado y que tiene un niño con déficit de atención e hiperactividad, es estresante porque la gente no lo entiende. Sí. La gente entiende que es maleducado, que es agresivo, que es incontrolable, que es necio. La gente no lo entiende. Ahora, y la gente no entiende. Y la gente no entiende que como padre uno tiene que enseñarle. Parte del tema. Ayer mismo me escribía una amiga que se graduó conmigo de licenciatura y me dijo, mira, mi hija... recién diagnosticada con déficit de atención, tiene 9, 10 años. Como madre, ¿cómo yo puedo apoyarla? Porque yo nunca había pensado de lo del tema de la regulación emocional. Y yo le digo, bueno, parte de lo que tú puedes hacer es comenzar a enseñarle estrategias de regulación emocional, de que cuando yo me estoy sintiendo así, que algo no me está saliendo como yo quiero, que nos frustra muchísimo a la persona como yo, o que algo, por ejemplo, anoche yo estaba en un ensayo de gris, algo no me salió como yo lo quería actuar y yo duré la noche entera pensando machacándote, que esto me va a salir como un disparate, que yo voy a hacer, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como padre, ¿cómo tú sales de la óptica de mi hijo es hiperactivo o mi hijo no se puede estar tranquilo? Es que hay un tema de regulación emocional y cómo yo le apoyo. Es un rumiador el puede ser. El de déficit para lo que de atención. ¿Verdad? La rumiación es cuando me llega un pensamiento y eso es todo el día. Yo no tengo déficit de atención y Roberta no se calla. Lo que pasa es que, como bien ha dicho, puede ser. Somos muy propensos a eso. Como bien ha dicho Luis Armando, todos tenemos algo rasgos. De todo. Claro. O sea, yo no creo que nosotros, yo hablo por mi caso, yo no soy compulsiva, pero tengo rasgos obsesivos. Ese tema de la cama, ese tema de los frascos mirando hacia un sitio, ese tema del orden. ¿Por qué? Porque por mi ejercicio profesional, el orden es fundamental para darme estructura, el orden visual. Si tú me descompones algo, entonces yo me desestructuro. ¿Por qué? Vengo de un trabajo de televisión, en ese trabajo de televisión todo está encuadrado, porque si tú lo sacas un chin del frame, si tú lo sacas un chin del frame, se te descuadra la imagen. Entonces, eso te genera de alguna forma un nivel de obsesión con la perfección a partir de la estructura que eso representa para ti. Pero definitivamente sí, todos tenemos rasgos de prácticamente todo. Hay momentos en los que nosotros tenemos rasgos antisociales, señores. Eso te genera ansiedad. Tú sabes una cosa, un detalle que yo me he dado cuenta. Pero es divertido. No. Ay, ve como yo no lo hago, pero mis primos les desarreglan la cama. Pero yo una cosa, tú sabes un detalle que yo me di cuenta, por ejemplo, para aprender la sonilla, yo nunca sé
el botón que prende los niños desde adelante y de atrás. Yo comienzo, yo la abro toda. Y tú después, tienes 10 años con eso. te lo juro. Y después fue que yo me dije, pero qué idiota, pero aquí me están diciendo cuál es la hornilla que prende. Y esos son detalles que uno lo pasa desapercibido, que de pronto hace como tú hiciste, clic, y te dice, pero ahora, es como cuando uno le pasa por adelante a la misma esquina todos los días, pero uno no sabe, yo no te sé decir qué en esa valla, que yo paso por ahí todos los días, yo no te sé decir qué hay en esa valla. No yo, quien sea. Pero, Zoila, apoyando lo que tú estabas diciendo ahora mismo, esto no te va a sorprender en lo absoluto, pero hay mucha comorbilidad entre los trastornos de déficit de atención con hiperactividad y los trastornos de ansiedad. Precisamente por eso, muchísima comorbilidad. Claro. Y entonces en los adultos hay que saber diferenciar bastante bien cuando una cosa es que. Exacto. Porque yo he Porque tú sufrido de puedes las dos tener cosas. episodios ansiosos, Pero claro que mas sí. no necesariamente tú tener un déficit de atención, aunque puedes tener episodios ansiosos. Pregunta, Exacto. porque muchas veces tú oyes, ay, ese niño tan bruto, ese niño no qué sé yo cuánto. En el caso de los niños, el trastorno de déficit de atención no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. No significa, o puede ser que regularmente un niño sea que más aprendemos inteligente. diferente. Lo que pasa es que el coeficiente intelectual es algo, en mi opinión, que siempre hay que tomarlo en cuenta porque cuando un niño suele ir a consulta para ver algún tipo de cosa que tiene que ver con déficit de atención, normalmente es porque algo en el colegio está sufriendo. O sea, es porque la voz de alerta, vamos a decir, Viene el de la rendimiento escuela. académico está bajando o el niño no se está tratando tranquilo en el aula. O sea, casi siempre viene de ahí. Pero obviamente un niño que tiene algún tema con su inteligencia va a sufrir, va a no lo sufrir entiende. mucho porque para mantenerse a la velocidad de sus amiguitos, Va a tener que trabajar mucho más. va a tener que trabajar muchísimo más y se le va a dificultar porque es un niño explicarle a papá y a mamá por qué no está reteniendo la información y ni hablar de todo lo que hace eso con la autoestima del niño y con la misma dinámica familiar. Pero si yo tengo una respuesta certera de, mira, aquí hay un tema de inteligencia, de base, pues entonces eso pudiera explicar que no necesariamente es un déficit de atención lo que tiene, sino que tiene un estilo de aprendizaje distinto. Exacto. O que necesita ciertas acomodaciones. Yo no sé mucho de psicopedagogía, ¿verdad? Pero eso es lo que veo en experiencia. Quizá ese niño que tiene un nivel de inteligencia menor a lo esperado necesita ciertas acomodaciones y que cuando se ponen las acomodaciones, hasta los síntomas a veces desaparecen. Ahora una cosa, Luis Armando. O mejoran, mejor dicho, por no decir ¿Cómo una familia con más de un miembro con déficit de atención puede llevar por un camino adecuado a un hijo con déficit de atención? aprendiendo mucho y entendiendo mucho. Es como un filtro. Por lo menos en mi caso, el enterarme como adulto me ha dado mucha luz, ¿no? Ha despertado mucha vulnerabilidad en mí, y el hecho de que yo vengo a hablar de eso, yo sé que hay muchísimos adultos que me oyen, me escuchan hablando y dicen, mierda, yo creo que yo estoy en el mismo barco, déjame yo evaluarme. Yo siento mucha compasión por Luis Armando chiquito, que no sabía. Okay. Yo siento mucha compasión por Luis Armando chiquito, que le tocó los padres que me tocó, que son unos padres maravillosos, pero que si yo no sabía, menos sabían ellos. Que no pudieron manejarlo. Y que de repente, cuando yo a los 11, 12 años pasé de estar en el cuadro de honor del colegio todo el tiempo a casi quemarme, que hasta me mandaron por una camión militar en 10º. O sea, yo sé que para mí fue difícil y yo no tenía explicación. Yo pensaba que yo lo que era vago y bruto. Entonces, y tú sabes, hoy que yo no soy bruto porque nos graduamos con honores, ¿verdad? No, bruto, no, para nada. Para mí, el tema es, tener uno o más personas en tu familia con déficit de atención es un tema de aprender a usarlo como un filtro para explicar cosas. Se atraen los déficits de atención. ¿Tú sabes lo que pasa? Que así como Se estoy hablando, atraen los ¿tú sabes qué déficits de pasa? atención. Que así como estoy hablando de lo difícil, de los rasgos difíciles, sobre todo como adulto, es chulo. Porque solemos ser personas súper creativas, solemos ser personas que ven las cosas de una óptica un poco diferente por el mismo aburrimiento que nos causa ver las cosas normal. Voy a anunciar un proyecto próximamente, todavía no lo puedo decir, pero voy a venir para acá a anunciarlo. Por favor. Y uno de esos proyectos que tienen que ver con salud mental nacen precisamente de lo que yo me aburrí con cómo se estaba manejando la salud mental en el mundo y en República Dominicana. Entonces, esas son las cosas, quizás se atraen porque son personas que como que yo te veo, como yo veo, como tú eres como medio loco como yo. O sea, no como loco de cosas, pero tú ves la cosa de una manera distinta que como yo. Hay un libro que se lo recomiendo a todo el mundo,
que no es una persona que, vamos a decir, puede ir a trabajar de 8 a 5 todos los días y que se aburre, que se llama How to Be Everything, cómo ser todo. Y esa autora habla de las personas que son multipotentialite, dicen en inglés, que son personas que, por ejemplo, yo estudié arquitectura 3 cuatrimestres, 4 cuatrimestres y me harté y me metí a derecho. Pero lo que yo estudié en arquitectura hace que la manera en la que yo vea el derecho sea distinta. Claro. Y que lo que yo estudié en derecho después, si de repente tengo un programa de televisión, ayude a que yo moldee el programa de televisión con lo que yo aprendí de derecho y o sea, como que todo, nada se pierde. Como que le saca provecho de todo lo que aprende. Nada se pierde. Y en mi caso, tiene mucho sentido porque yo soy psicólogo, musicoterapeuta, cantante, coach vocal, todo lo que soy la dice cada vez que yo vengo para acá. Y baila y te despatilla. Bueno. No bailamos. Todavía no. Yo bailo, pero cuando yo cogía clase con tía Chicha, yo no puedo decir en el aire las cosas que ella me decía porque yo soy nieto de casita. Podemos Como decir que nieto de tenemos doña un primo Cassandra de que Mirón y doña Chicha le bailaba devolvió con el doña dinero. Cassandra. Ya, sí. Y él era dos pies izquierdos. No, Él era dos pies izquierdos. yo bailo, pero ella me decía, suelta la cadera. Y todas las malas Todo palabras lo que que ustedes se se pueden sabe de imaginar. Chicha. Mira, a eso yo quisiera agregarle, porque escuchándote como que me vuelvo para atrás y me veo a mi chiquita y veo a Mateo, mi hijo, y me doy cuenta que ojalá muchos colegios abrieran los ojos y se dieran cuenta de la diferencia, porque yo escuchándote me di cuenta que en el colegio muchas partes de mí se perdieron o se murieron porque a mí no me entendían. Que es uno de mis mayores miedos con Mateo, mi hijo, que gracias a Dios la educación ahora mismo cambió. Y me ha tocado la suerte de que tengo profesoras que lo entienden y lo potencializan y le sacan el beneficio. Pero hay muchos colegios que no entienden a los niños que son diferentes. Y hay mucha que no resistencia, quieren hacer un a modelos trabajo. más nuevos. Hay mucha resistencia a modelos más nuevos de educación O que de respetan trabajo la con diversidad dentro de la misma O aula, que trabajar enseñan con las niños cosas que distintas. son diferentes. Sí. Y uno como mamá, es mucha presión. O sea, tú no quieres salir porque la gente no lo entiende. Van a decir, mira, él se porta mal. O sea, uno pasa mucho, uno sufre mucho. Y la gente te dice, déficit de atención, eso no es nada, para el que no lo está viviendo. Claro. Pero sobre todo eso que tú estás diciendo, tú sientes mucha compasión de Luis Armando pequeño. Pero yo digo, tú sabes la cantidad de niños que ahora mismo tienen un profesor que tienen que estar mutilando su ser porque no lo entienden. Lo que pasa Porque no es puede estar, es que tú no puedes estar tranquilo, no es que él no pueda, es que lamentablemente su cerebro chipea y no es algo que él quiera hacer, que y lo tumbándole tiene. la creatividad y lo que sea que puede surgir. Claro. ¿Tú sabes una cosa clave que pudiera ser algo que también le despierte como compasión a los padres que están escuchando, a las madres que están escuchando también? A mí me decían mucho, pero mi papá me decía, pero es que yo no sé por qué tú puedes durar 5 horas jugando ese Nintendo enfocado todo el tiempo y tú me vas a decir a mí que tú tienes como déficit de atención y es que Y lo que que se pasa. te olvide lavar los platos. Y que se te olvidan la cosa, pero no se te olvida tal cosa porque Sí. tiene que estar más alineado a tu O interés. levantarte temprano para ver la carrera de Fórmula 1. Ah, lo que No, pasa es que... espérate, lo que espérate, pasa es que- espérate, Porque yo no tengo derecho y me levanto. Espérate. Bueno, yo pero estoy adivina hablando. qué, pero sé cuál es la hornilla que corresponde. Señores, Nosotros nosotros lo que somos animalitos con un lóbulo frontal. Pero mira, O sea, antes de verdad. Voy a publicidad. Es que dijo que estamos no, acabando. no. Voy a publicidad. Vuelvo en un momentito para que Alejandro no le dé una vaina. Que Alejandro tiene Hay mucho un déficit de atención cuadernito. aquí. Alejandro tiene un cuadernito en el que está poniendo check, 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 check. Ya volvemos. Te vamos a cobrar la ¿Tú quieres seguir consultando a Luis Armando? ¿Es válido? No, bueno, yo, todo el mundo aquí sabe cuál es el problema mío. Derecha izquierda. Derecha, izquierda. ¿Cómo que tú haces? No es derecha izquierda, ¿no? Ese no es el único. No, es Le el tufa más también. grave. No, tú sabes lo de la señora. Ella arranca. Ella No. arranca y cuando ella se voltea dice, Es a mí. es a mí que tú ustedes me me vienes están siguiendo, pero yo no sé tengo para ni dónde yo voy. idea de para dónde voy. No, yo tengo un problema temporofacial Ahora, grave mi amor, y serio. ahora, con una propiedad. De que no sabe, pero no, arranca. con una propiedad de qué sabe. Pero mira, Una vez nos pasó en Barcelona y ella arrancó a caminar y ella se volteó y dijo, ay, pero no es por aquí porque la calle ya se acabó. Ay, Llegan, los que no llegamos somos Pero nosotros. llegan porque llegan con una seguridad y una cosa que a veces hasta el que mismo sabe está de que bueno, déjame ver. Ella No, se pierde pero- con propiedad. Ella se pierde con No, y propiedad. juré, le dije a Waze, te lo juro, que te voy a hacer caso. El señor Waze. Es-
ya hice un acuerdo Imagínate tú que los hijos le han puesto Waze en inglés y ella dice, ahora esta vaina. Ahora sí es verdad. No, Pero mira, para que tú ya veas. le dije, Waze, te lo juro, que tú me dices doblar a la derecha. Tú Y sabes voy a que una doblar. vez me dijo a mí, eso no es por aquí. Waze está equivocado. Yo le dije, pues mira, yo prefiero llevarme de la equivocación de Waze. Claro. Yo me llevo de la No, equivocación sí, de sí, Waze. entonces Pero es un bueno, problema. te preguntaba, Luis Armando, o sea, vamos a ver, ¿cómo manejar en casa a un niño? Ahí voy. Y además también, cómo papá. poder lidiar con esa neurodiversidad. Ok. Y a eso para mí- para la mí- famosa regularse, porque tú dices, hay que enseñarlo a Sí. regularse, más o menos con eso como Bueno, que se ¿ustedes no, come. ustedes no han visto nunca algún video en YouTube o en TikTok o algo así de padres que, por ejemplo, cuando sus hijos están muy enfadados, se le arrodillan al nivel de los ojos, le dice, ven, Le vamos a agarran, le respirar, tocan. le agarran. Le Esas son sobre- estrategias de regulación. regulación, claro. Que sobre todo, mientras más temprano lo aprenden a hacer, porque Más nosotros sano. los padres, nosotros los adultos y los padres lo estamos aprendiendo a hacer ahora. Exacto. Y la esperanza es de que se está creando una generación de gente Y que se van a está saber. Lo que antes se conociendo decía el que era un desarrollo malcriado. cerebral, porque ese es el punto, que los niños ya se conoce que no tienen una regulación y que eso lo van asumiendo conforme va creciendo. Y Claro, desarrollando porque su todo el cerebro. mundo tiene necesidades distintas. Hay cosas que nosotros por temperamento, por genética, por cosas, se nos dan muchísimo más fácil que a los demás. Entonces, cuando estábamos fuera del aire, estábamos hablando de que uno de los temas fundamentales, yo creo, para poder crecer o para poder estar entre personas con déficit de atención, sobre todo los niños, es las acomodaciones que se hacen. Yo voy a poner el ejemplo de mi mamá. Yo no soy un niño ya, ¿verdad? Pero mami es una persona que ya tiene unos añitos. Mi mamá es hermosa y bella y obviamente nadie sabría la edad que ella tiene, pero mi mamá, ya hay veces que yo le digo las cosas y me dice, ay, mija, tú me dijiste eso. Entonces, todo yo lo manejo por escrito con mi mamá. Pero eso va de ambas vías. Porque cuando mami me llama a mí a la 1:30 de la tarde, como que yo no trabajo y como que yo estoy en mi casa, a pedirme algo, yo siempre le digo, mami, mándamelo por WhatsApp, porque es que vamos a trancar esta llamada. Y a mí eso se me va a ir. Y entonces, para evitar el boche de que, ay, que fue que se le olvidó, o es que no le importa, o es que lo que sea, escríbemelo, que es más fácil lo hago. Y a veces, como quiera, cuando me lo escribe, ¿verdad? te olvida. Ahí. Es un tema de frustración y déficit de atención. Luis Pero entonces Armando. piensa en mi caso, lo frustrado que yo me puedo sentir, porque no es nada más el boche que yo recibo cuando a mí se me olvida. Es el lenguaje dentro de mí que me dice, mierquina, o sea, no lo hiciste, entonces también tuviste que oírle la boca a mami, y entonces no lo hice. ¿Cuánto tiempo me hubiera ahorrado si lo hubiera hecho antes? O sea, son muchos años de carga y de culpa y de costumbre de pensar en las cosas en cierta manera, que ahora yo tengo que, espérate, yo no lo escribí en el momento. Y los papás, muchas veces, cuando lo que hablábamos también, de cómo se sienten culpables cuando no comprendieron esas conductas de sus hijos, Pero al desconocer la condición. Y que cuando hay el lenguaje, ya hay un filtro por el Sí. que pasa la información, que tú puedes ser un poquitito más. O sea, no es que le vamos a exigir menos, o no es que vamos Pero a puede ser Y más sobre asumir- todo eso, básico. ¿dónde encontrar el balance? Bueno, es que ese balance, eso se encuentra en la danza de aplicar las estrategias o de aplicar cosas y ver cómo nos va. Porque tampoco es que vamos a pensar, bueno, mi hijo no puede hacer tal cosa. No, claro. mi hijo necesita quizás ciertas acomodaciones que otros niños de sus pares quizás no necesiten. Pero es lo mismo que necesita, por ejemplo, un tipo de zapato distinto en Ok. un niño con cualquier otro tipo de Yo tengo de una situación. pregunta y se lo pregunto a la doctora Luna, porque ¿cómo como mamá sabe que puede tener un niño con déficit de atención? O sea, ahora que yo he leído un poco, Mateo me dio muchas señales que yo no sabía reconocer. Pero tú como mamá, ¿cómo tú te puedes dar cuenta de que tu hijo, dentro de la felicidad, porque los niños que se mueven son niños felices, dentro de los niños felices y normales, ¿cómo tú te das cuenta que puede ser un niño que más adelante hay alguna conducta o algunas situaciones que uno tiene que prestarle atención? El psicólogo es el que sabe de eso más que yo. Pero usted como pediatra, usted No, no se da también, cuenta. pero yo lo No, lo porque corro. yo asumo que tú sabes que los pediatras ven algo y dan la voz de alerta. Claro. Lo No. que pasa es que los pediatras vemos a los niños en un entorno que es Muy, estructurado, sí. regulado, corto, pero Breve, si tú tienes, breve. pero si tú tienes un niño que entra a tu consultorio
y te pone el consultorio de cabeza, Sí. el diagnóstico está ahí. No solamente eso, no, Uno el de- diagnóstico, uno de los a ver, aspectos, el porque diagnóstico pudiera estar ahí, pero pudiera, entonces, sí. ¿qué está pasando también? Por ejemplo, cuando el niño está desbaratando el consultorio y lo está poniendo al revés todo, ¿qué está haciendo mamá y qué están haciendo? Sí, papá? exacto. ¿Qué están exactamente. haciendo O sea, papá y mamá? no podemos ser como súper como, mira, posiblemente déficit de atención, sino también hay Sí, un tema sistémico, familiar. Porque, que ¿por pudiera qué estar señalamos al exactamente. niño? O sea, algo hay Sí, en sí. este Claro. sistema familiar que no está funcionando. Ahora, pero también podemos ver una mamá que está completamente desgastada, que no tiene los recursos tampoco de mantener a su hijo, ¿verdad? Que aprenda las reglas o que diga, él sabe exactamente lo que tiene que estar haciendo, se la está haciendo para lucírsela o lo que sea, porque, ¿verdad? Los niños son niños. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que a mí me llaman la atención cuando yo veo a un niño y yo digo, bueno, aquí quizá puede estar pasando algo? Cambio muy súbito o De una repentino de actividad a intereses, otra. de intereses y de, Sí, y de de una que de actividad a repente hoy es dinosaurio. No, no normalmente, porque a veces los niños duran un mes, 2 meses con que Pokémon y ahora después dinosaurio, pero de que cada 3 días, cada semana, a mí eso me llama un poquitito la atención a veces. Obviamente el hecho de que puedan estar sentados relativamente tranquilos haciendo una actividad por X cantidad de tiempo que sea normal para su edad, porque no podemos esperar que un niño de 5 años dure 1 hora sentado. Y Vamos cuando, a calmarnos, y ¿verdad? cuando está sentado, entonces, ¿qué está haciendo con el cuerpo? ¿El cuerpo está tranquilo o se está moviendo tal cosa? Y hoy también es especialmente retador porque por las pantallas. Porque qué niño no está rodeado de pantalla. Entonces, podemos estar viendo Pero un tema no- de déficit de atención, pero también podemos estar viendo un tema de que no me aprendo a Sobreestimulación. regular porque lo que yo uso para regularme Claro. es esto. Eso es interesante. Hay un video que yo Eso vi es la muy semana pasada que interesante. yo no sé Ay, si de un será niño, un verdad o no. chinito. Un niño Ay, durmiendo sí. que estaba teniendo como pesadillas o algo así y para regularse el niño estaba durmiendo y le hacía así a los deditos como si que estuviera manipulando una pantalla durmiendo. Entonces, ¿hay un déficit de atención o hay un tema de una Sobreexposición. adicción ajá. ¿Y qué tal el tema de dispositivos y además de dispositivos? Porque se ha dicho también que el uso de juegos electrónicos potencializa mucho la creatividad, Sí. la inteligencia. Pero todo Entonces, medido. que no todo puede ser Claro. satanizado, o sea, No. que no satanicemos Hay los terapia juegos. con videojuegos. Pero- Muchísimo. Exacto. Pero tú, por ejemplo, Pero por dejabas que ejemplo, mis ¿cuál es primos jugaran. es como cualquier, Pero es como con cualquier control. cosa. Exacto, medida. ¿Cuánta azúcar hace daño? Sí, claro, O con sea, control. Pero los niños hiperactivos, justamente porque las pantallas tienen un estímulo visual que son muy, muy rápidos, ellos se mantienen muy entretenidos ahí y la hiperactividad tú no la detectas. ¿Pero por qué? Porque porque cada Porque cosa es un que tú estímulo tienes nuevo. es dopamina. Claro. Entonces, es contradictorio con para los con el niños. déficit de atención hay un tema con la regulación Sí. de la dopamina, porque cuando yo tengo dopamina baja, estoy aburrido, no me da el estímulo que yo tengo adelante no me satisface, entonces necesito otro. Aquí los estímulos son infinitos. Infinitos, Porque sí. si me harto de un video a los 2 minutos, hay otro video a un toque. Claro. Entonces, no es que nosotros no podemos darle pantalla. La Asociación Americana de Pediatría o de Psiquiatría, no me acuerdo cuál de las dos, Pediatría. de pediatría recomienda que los Menores de niños 2 de menos años. de 3 años, de dos, cero pantalla. de 2 años. De 2 años, cero y a pantalla. partir de 2 años, 1 hora al día es la recomendación. Y 1 hora al obviamente, día, pero no, partir de los 2 no años. 1 hora. No, Sino en total, una hora en todo el acumulado día. de 1 hora. Acumulado. Porque mira, me Por refiero a eso ejemplo, porque, Mateo se aburre. toma, tu hora. Mateo se aburre. Mateo mismo te dice, no quiero tecnología. Sí, pero tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Mateo fue un niño que no tuvo contacto con pantallas hasta los 2 años, hasta que llegamos a la pandemia. Lamentablemente, después de la pandemia, entramos en modo supervivencia, pero en el caso de Mateo, llegó un punto en el que la sobreestimulación de la pantalla le estaba afectando muchas cosas. En el sueño, en irritabilidad, o sea, pasaban muchas cosas. Ahora mismo él está muy regulado, pero cada niño es diferente. O sea, yo tengo déficit de atención y hiperactividad y soy muy diferente a Mateo. Y veo las cosas. Por ejemplo, Mateo pequeño era un niño que de la nada te decía, mamá, necesito correr. Y empezaba, fa, 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 fa. O sea, él te lo decía. Mira, Luis Armando dice, él es tranquilo. Por ejemplo, el Mateo que está en el colegio no es el Mateo que conozco yo. El Mateo que conoces tú no es el que conozco yo. Exacto. Tú ves, o sea, un niño Luis. con déficit de atención y hiperactividad, pero con contrastes dependiendo del ambiente en el que él está. Ah, eso es un dato importante. Una pregunta, dentro de cómo se mide, porque se mide, me imagino,
hay grados, o sea, hay algunas personas que son más de una forma, menos de otra forma, hay algunos que controlan más su cuerpo, hay otros que son menos ansiosos. Lo que ¿Cómo pasa se es que, maneja? lo que pasa es que, y tú ves, eso ya vamos a invitar a Alejandra otra vez al programa, porque ella te puede dar con, Ay, muchísimo, con hay que muchísimo empezar más la detalle. terapia. Yo tengo, no, yo me ocupo, ya yo le dije a ella que ella debería de, ¿verdad? Que eso es Ella una hace labor prueba. social ella- importante. sí. O sea, las escalas y los instrumentos que se utilizan para diagnosticar miden todas las diferentes dimensiones. Por eso en mi informe decía, Armando tiene déficit de atención del tipo inatento, porque en toda la prueba que me hicieron, en las variables que tienen que ver con inatención, o que por ejemplo, yo comienzo una tarea y me va súper bien, pero llega un punto en el que la cosa se complejiza demasiado y ya yo me aburro o pierdes pierdo tu el tarea. enfoque, ahí me lo dice. Pero como dije al comienzo, Que se puede necesariamente... combinar con otras cosas también. Ah, sí. No, y como dije al comienzo, necesariamente no quiere decir que yo no tengo... Porque yo ahora que sé lo que sé darme cuenta cuando yo estoy en alta. Porque cuando yo estoy en alta, cuando tengo mucha energía, como adulto, a mí no se me manifiesta en que estamos aquí y yo voy a arrancar a correr aquí. A mí se me manifiesta en que yo me voy a meter en Amazon y me voy a comprar una cosa porque me cogió con esa cosa. Y yo me tengo que comprar esa guitarra. Si yo no me compro esa guitarra, voy a durar 3 días pensando en esa guitarra, pero porque yo estoy en alta. Y cuando yo esté en baja, en niveles de energía bajo, o que tengo un reto muy grande delante de mí que demanda de mucho, yo yo me canso tanto con cosas que no deberían de cansarme tanto. En los adultos eso es un síntoma clave. A mí mandar un correo no debería de explotarme a veces, como me explota tener que sentarme a formular la idea. Pero eso porque ese es mi tipo. Posiblemente hay otros adultos, que yo conozco adultos, que cuando se ponen van a empezar a hiperactivos, correr. necesito salir a correr, vámonos para el mirador. Y yo, pero yo no quiero ir para el mirador, yo estoy explotado, espérate. Que Entonces, te como- dejan hyper y tú dices, Ok. Dios Ah, no, mío, sí. es eléctrico. Oye, Y Armando, otro es síntoma demasiado para interesante. alguien que me esté escuchando, otro síntoma es tener niveles de energía que no van acorde con el tiempo del día. Por ejemplo, yo soy nocturno full y yo puedo no haber dormido. En la mañana yo no soy el mejor Luis Armando que existe. Yo te puedo hablar agradable, pero no me busque mucho en la mañana. Pero después de las 3, 4 de la tarde, no, de las 5 o 6 de la tarde a 1000. Y a veces que yo llego a mi casa explotado de un ensayo, yo digo, ahora cómo yo me voy a dormir, me dan la 1 de la mañana. Ok. ¿Sí? Yo, Armando, tú no ves demasiado niños. interesante. Yo veo, sí, bueno, yo trabajo con discapacidad mayormente. Yo veo ¿Y la niños, pero en la música qué les consulta. hace? ¿Y la música qué tú les ves, hace? bueno, la música. Son muy musicales. Bueno, y eso regula. A ver, sí. La música puede ser un foco de atención. Por ejemplo, hay personas que necesitan tener música para poder trabajar. Yo, en lo personal, cuando sé que tengo que hacer trabajo, vamos a decir, entre comillas, de oficina, muy administrativo. Administrativo. De fijarle paciente a un terapeuta en mi centro, no sé qué, no sé cuánto, yo tengo que tener... Hay un playlist específico que yo pongo. Tú tienes que tener Y música. no es un playlist de música instrumental ni nada de eso. Es la música que yo sé que yo voy a poder estar como tarareándola y que me va a mantener, Ok. que me va a Enfocado. mantener Ujú. enfocado en lo que yo estoy Mira haciendo qué porque bien. me crea un ambiente agradable. te Mira qué y bien. me motiva. Mira qué bien. No es de que, ay, que me voy a poner Mozart para concentrarme. Eso es mentira. Mentira. Lo dije Bueno, aquí. pues yo. te la para. No, yo escucho Bueno, jazz. bueno, pues si Yo la para escucho te gusta, sí. Y jazz, yo escucho jazz. Si la para te gusta, sí. Pero eso del efecto Mozart lo hemos hablado aquí 1000 veces. Que eso es La mentira. comida también. Ah, pero tú ves, ya es otra. Si menos mal que esta mesa, tú sabes, porque en los chichitos. A mí me encanta comer trabajando. Bárbaro. Y además con la hermana que tienes. Ah, no, es un problema. Con la hermana que serio. tiene. Luis Armando, gracias. Gracias a ustedes. Doctora, ¿de qué era su tema? Era. No, Ya, Luis Armando se nosotros robó todo mi no. tiempo. No, comparte Ok. con Luis Armando de qué era ¿Qué? su tema, doctora.